Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo estos estudios con nuestros hermanos de alabanza y nosotros como servidores, porque el objetivo principal es conocerte para poder ser más parecidos a ti, que seamos confrontados con tu palabra para que a través de ella pues nos redarguyas y nos instruyas qué es lo que tenemos que cambiar o qué tenemos que hacer que no estamos haciendo o viceversa. No permitas que todo esto quede en saco roto, sino que siempre pues seamos hacedores y que anhelemos estar contigo para poder cumplir el llamado que tú tienes en cada uno de nosotros, y entonces nuestro servicio y nuestra adoración sea completamente eficaz para ti, porque eso es lo más importante de estos estudios. Nos ponemos en tus manos para que tú obres en este estudio y que tú nos redargullas y nos lleves a hacer algo de lo que hoy vamos a ver que tal vez no estemos haciendo para poder vivir una seguridad plena de nuestra salvación. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok. Si recordamos un poquito lo último que vimos en el estudio anterior, nos quedamos que íbamos a ver especialmente Hechos del capítulo 4 al capítulo 13. Le estábamos viendo que los discípulos siempre estaban llenos allí, llenos de acá, allá, en diferentes circunstancias. Ellos caminaban, andaban llenos del Espíritu Santo, y veíamos que nosotros también debemos de estar llenos en el Espíritu Santo, tema que ya vimos en unos estudios atrás. Y también veíamos que nunca vamos a poder decir que ya estoy pleno y ya estoy lleno y por lo tanto pues ya no necesito, ¿no? Entonces somos ya llenados hoy, tenemos que ser llenados mañana. Cada día tenemos una nueva oportunidad a través de la escritura, cuando la estudias, cuando la lees, cuando la meditas, está siendo llenado, llenada, está siendo influenciado. Ahora hay que ver qué significa estar lleno, llenarse. Voy a poner un ejemplo. Hay algo que se llama el principio Ficie. El principio Ficie. ¿Eso qué es? Ustedes se pueden preguntar. Bueno, Fish es una pequeña pastilla usada como refresco. Es una especie de sonrisa sabrosa. Si tú la colocas en un vaso de agua, esa pastilla concentrada y compacta tú la metes al vaso y cae en el fondo del vaso y empieza a soltar una energía, así como cuando echas un Alka-Seltzer, ¿no? Pero en este caso tiene sabor y empieza a llenar el vaso y entonces lo empieza a transformar de agua en algo nuevo, con un sabor nuevo. Esta pastillita, por ejemplo, si tiene sabor de uva, que el resultado del vaso pues es que el agua va a tener de uva, ¿no? Y el sabor de la tableta determina el sabor del agua. ¿Por qué les digo esto? Porque es un ejemplo tal vez muy burdo, pero muy claro de la forma en que he retratado la llanura del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, porque el Espíritu Santo está en el cristiano todo el tiempo como una fuerza compacta que está concentrada y que debe de estar poderosa de energía divina. Ahí la cuestión sería, está en tu vida, está en mi vida, pero realmente Él puede soltar su poder, puede llenar tu vida para que pues tú te empieces a transformar, a ser como Él es. El cristiano que no se entrega al Espíritu de Dios no manifiesta la vida de Cristo, y por eso veíamos batallas, pero también podemos ver, como hemos visto, contrista al Espíritu Santo o apaga al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene que permear la vida. Si tu vida quieres irradiarlo, tiene que permearte la vida, y no podemos hacer absolutamente nada a no ser que estemos llenos del Espíritu Santo.
A menudo las personas se pueden preguntar, ¿cómo podemos saber cuál es mi don espiritual? Porque muchos no lo saben. ¿Cómo podemos saberlo? La mejor forma de descubrir tu don es cuando vives una vida llena del Espíritu, cuando andas caminando gobernado por la palabra. ¿Y qué conlleva el que estés gobernado por la palabra? Pues conlleva mucho estudio atrás, mucho tiempo invertido en la escritura. Y entonces tú te vas a dar cuenta de lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Y en retrospectiva puedes decir, entonces es eso que acontece cuando Dios me controla, así reacciono. ¿Por qué? Porque tu reacción o tu manera de pensar, de actuar, está conformada con lo que sabes de la escritura y te está controlando porque la meditas. La meditas constantemente con el propósito de saberla de memoria para que en el momento de cualquier prueba, tentación, lo primero que se te venga es la palabra y entonces puedas pelear con eso que está ocurriendo o reaccionar de la forma correcta ante la tentación. Ahora, toda la cuestión aquí, hermanos, es el Espíritu de Dios necesita ser suelto en tu vida. Una cuestión de entrega, de que tú te decidas a entregar tu vida a Él. Se supone que eso ya ocurrió en el momento de que creíste en Él. Entonces tu vida es una cuestión de decisiones que tienes que tomar tanto para bien o para mal. En la carne o de acuerdo a la palabra, que sería en el Espíritu Santo, ¿no? Cuando tú te levantas, por ejemplo, en la mañana, tú piensas qué vas a hacer, lo primero que vas a hacer, lo primero que te vas a poner, qué calzado te vas a poner, y después, qué voy a comer, qué me voy a desayunar, etcétera. Todo eso empiezas tomando decisiones al respecto, ¿verdad? Y así, por delante todo el día es una decisión después de otra. Si vas a la escuela, qué libro vas a llevar, qué libretas, etcétera, etcétera. Todo eso. ¿Por qué digo todo esto? Porque la vida llena del Espíritu es la entrega de cada decisión que controla tu vida. Cada decisión tomada, gobernada por la palabra, que te controla aún en las situaciones más pequeñas que te puedas imaginar. Ahí puedes tomar decisiones correctas cuando estás controlado, controlada por el Espíritu Santo. En un sentido es así que el Espíritu Santo opera y llena la vida del cristiano, pero esto no puede ocurrir si no eres diestro en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios. Eso es lo que hemos estado viendo en la llanura del Espíritu Santo, en andar en el Espíritu Santo, etcétera, los temas que hemos estado viendo. Tú ya lo tienes. Y Él quiere explotar con la paciencia de su poder, quiere explotar dentro de ti, para que se manifieste en todas las áreas de tu vida, en tu comportamiento, en tu pensamiento, en tus acciones, en todo. Y en vez de preguntarnos, ¿Él está ahí? Pues la pregunta es obvia, ¿no? La Biblia dice que lo recibes en el momento de que crees y el Espíritu Santo, tú eres el templo del Espíritu Santo y mora en tu vida. El Espíritu Santo fue capaz de soltar el poder para llenar tu vida a fin de que tú seas como Él. Porque ese es el propósito de nuestro llamamiento, ¿no? Estar lleno del Espíritu entonces es tener el Espíritu permeando nuestra vida a través de la palabra que sobreabunda, que es mucho, ahí se refiere a mucho todo el tiempo, que te llena en todas las dimensiones para que tú te parezcas cada vez más a Cristo. Eso es muy importantísimo. Podremos ver algunos pasajes del Nuevo Testamento que se refiere a otra especie de plenitud para comprender mejor el significado de la plenitud del Espíritu Santo que estamos viendo y que ya hemos visto, pero que quise volver, que es importante que volvamos a recordar. Vamos a Juan 16:6. Juan 16:6. Dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón.
Juan 16:6. Bueno, fíjense, por ejemplo, después de que Jesús anunció su partida, porque ahí el contexto es ese, Él está anunciando su partida a los discípulos. Ahí dice que ellos se quedaron tristes, llenos de tristeza. Estaban consumidos por la tristeza. Y vamos a ver Lucas 6:11. Lucas 6:11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Bueno, después de que presentarse con el Mesías, Jesús vio al pueblo lleno de furor ahí en el texto que leemos. Estamos hablando de ejemplos de llenarse de algo, ¿sí? Primero vimos que ellos se llenaron de tristeza los discípulos. Y luego vimos que se llenaron de furor el pueblo, no los discípulos. Estaban totalmente controlados por el sentimiento de ira. Ahí es una forma de llenarse de algo. Y luego vamos a ver Hechos 5:3. Hechos 5:3. Y dijo, llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. ¿Qué estaban haciendo Ananías y Zafira? Ellos quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Y de qué se llenaron? Estaban llenos de Satanás. Es decir, repleto del poder maligno por el que los llevó a ese engaño, a esa mentira. Y vemos así que la palabra lleno significa estar totalmente cautivo por una emoción, un poder o una influencia. Si tú de repente explotas en enojo, ¿cuál es tu llenura ahí? Tú debes de empezar a discernir. Si realmente te sientes muy dichoso por algún acontecimiento que pasó, pues algo hizo que te llenaras de algo. Hechos 4:31, vamos a ver también. Hechos 4:31. Léelo, Ivoncita, por favor. Hechos 4:31. Ok. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Ahí dice claramente que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y por eso tuvieron valor para anunciar la palabra de Dios. Estaban consumidos por el poder, por el Espíritu Santo de Dios, poseídos de la emoción, del poder y la influencia del Espíritu Santo. Por esa razón ellos estaban actuando sin inhibiciones, sin la influencia de sus propios egoísmos, porque podemos llenarnos de ego, de orgullo, de soberbia, y eso es lo que nos hace reaccionar o hacer ciertas cosas. Aquí ellos no tenían la influencia de eso, sino totalmente eran entregados por comunicar a Jesucristo. Él mismo puede acontecer con nosotros. Eso mismo puede pasarnos a nosotros. Por ejemplo, podemos ser de tal forma cautivos por el Espíritu Santo que nos entreguemos a Él y dejamos de lado todas las emociones pecaminosas en ciertas ocasiones o en ciertas situaciones que nos dicen o que no nos guste algo. Hay una llanura ahí en ese momento y tú debes de discernir, porque tu emoción te lo va a mostrar y vas a darte cuenta si andas en la carne o realmente estás reaccionando en el Espíritu Santo. No es tan difícil que te des cuenta, es muy fácil. Puede ser una gran alegría, puede ser un gran gozo indecible, que si es por la circunstancia a tu favor o el halago a tu favor de la persona, pues en cuanto eso cambie, se te va a acabar. Porque tu gozo, tu llanura de alegría en ese momento depende de eso, de la respuesta o de que eso esté a tu favor. Y tal vez pudiera ser en un momento dado, pero hay veces que no va a ser así. Vas al doctor y que te den buenas noticias y de ahí te llenas de alegría, ¿no? Y de, ay, qué gracias a Dios. Y si te dan malas noticias, entonces ¿de qué te llenas?
Si te dicen si es positivo, tienes cáncer, por decirlo, por irme muy a un extremo muy grande, ¿no? ¿Y de qué te llenas ahí? Sufrimiento, dolor, tristeza, al revés de lo que debería de ser. Porque si estás caminando llena del Espíritu Santo, confías en Dios, sabes que Él tiene todo bajo control y por lo tanto no hay nada de qué temer. Pablo decía, morir es ganancia. ¿Te das cuenta qué importante es discernir estas cosas? Hay mucha felicidad en el mundo, ellos conocen la felicidad de acuerdo a que todo vaya bien. Y se llenan de esa felicidad efímera, es pasajera, cambia. Nosotros estamos hablando de otra cosa muy diferente. Podemos sentir el Espíritu Santo moviéndonos poderosamente a través de nuestra vida, dándonos plenitud de alegría, aunque las circunstancias, aunque las personas nos traten mal, o las circunstancias estén completamente al revés a como nosotros quisiéramos. Si andas realmente llena del Espíritu Santo, vas a sentir la gran diferencia. Te va a dar plenitud de alegría. Ese es el gozo. Ahora, podemos reaccionar de varias maneras. Depende de la situación, puedes soltarte llorando o preocupándote. Puedes gritar de alegría. Tal vez quisieras solamente dar una vuelta en tu cuarto, adorando al Señor, no sé, depende de la situación. Tal vez quisieras solo quedarte en tu cuarto y agradecerle. Sea bueno el resultado o sea malo el resultado, no depende de eso, el agradecimiento. Tal vez queramos compartir nuestra fe con otros. En cualquier caso que sea, cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a experimentar alegría sobre alegría. Siempre va a ser alegría sobre alegría, gozo tras gozo. ¿Por qué? Porque Él controla y cautiva cada parte de tu vida. Si no es así, no esperes estos resultados, porque no van a funcionar, no van a ser. Estar lleno del Espíritu Santo significa, nuevamente lo recordamos, estar totalmente bajo su influencia. La palabra de Dios nos llena, es suficiente y nos lleva a una dirección que tenemos que aplicar. Nos da poder y nos da energía. Y nos puede venir una pregunta. ¿Y cuánto por la mitad por la cual esto ocurre? ¿Cuántas veces esto puede ocurrir? ¿Cómo acontece la plenitud? Sentirnos plenos en Él. Eso es muy simple la respuesta. La respuesta sería, es una cuestión de entrega de tu vida y de tu voluntad. Es una decisión. Solo a creyentes. Tienes que entregar tu voluntad, tu mente, tu cuerpo, tu tiempo, tus ingenios, tus tesoros. Cada área de tu vida tiene que estar al control del Espíritu Santo. Podríamos decir, quiero que el Espíritu de Dios sea el primero, la influencia poderosa y controladora de mi vida. Pero no solamente esto ocurre orando a Dios porque eso ocurra. Tú tienes una responsabilidad que hacer, tienes algo que llevar a cabo. Y ya lo dije, escuchar, leer, estudiar, meditar y obedecer la palabra de Dios. Y esto requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Si quieres esta plenitud, te va a costar, cuesta. Hay veces que puedes tener 15, 20, 30, 40 años y no han sentido la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no han hecho estas cosas que hemos estado estudiando. Siempre hay otras prioridades, siempre hay otras cosas que hacer y entonces solitos nos estamos poniendo el pie porque no hemos entendido dónde vamos a encontrar nuestra plenitud. No la vas a encontrar ni con tu cónyuge, ni con tus hijos, ni con tus vecinos, ni con tu papá, ni con tu mamá. La vas a encontrar en la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Eso es bien importante. Vamos a considerar una comparación a fin de comprender mejor más esto que estoy diciendo. El libro de Efesios
Hace una lista de algunas de las cosas que las personas llenas del Espíritu, una persona llena del Espíritu hace, para que tú te des cuenta si andas caminando en el Espíritu o no andas caminando en el Espíritu. Fíjense, una persona llena del Espíritu Santo canta, le canta alabanzas al Señor. Por ejemplo, la esposa que anda llena del Espíritu Santo es sumisa a su marido. No pretende ella gobernarle o ella atraerlo para allá y para acá como si ella fuera la que manda y la que somete y todo. Si esta mujer anda llena del Espíritu Santo, ella mengúa para que su esposo crezca y él tome las riendas que debe de llevar. Estoy poniendo ejemplos. Igual aplícalo con un hijo, con sus padres. Se somete a sus padres, se sujeta a sus padres, o los padres, cuando están mal, cuando andan caminando mal, lo reconocen, porque muchas de las veces los hijos andan en el Espíritu y los padres tristemente no andan en el Espíritu. El esposo, cuando anda en el Espíritu Santo, toma su papel de proveedor, y no solamente me refiero a proveer materialmente, sino emocionalmente y espiritualmente a la esposa, la limpia. Aquí estamos viendo ejemplos más prácticos para que nos demos cuenta cuál es nuestro caminar. Perdonas fácilmente, no te cuesta trabajo, porque no toma nada personal. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces no se trata de mí, se trata de Él. Un marido lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, ama a su mujer. Se esfuerza por amarla como Cristo ama a la iglesia, como dije, limpiarla con la palabra y ser ejemplo. Y como dije, los hijos obedecen a sus padres. Obviamente, a menos que te manden a hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios, pues sabemos que no lo vas a hacer porque va en contra, pero mientras no sea en contra, obedecen a sus padres. Un padre que lleno del Espíritu Santo no anda incitando a los hijos a la ira. ¿Cómo los incita? Diciéndole cosas que ellos no están haciendo, por ejemplo, dando un mal testimonio. Y eso aplica a todos nosotros. Un patrón lleno del Espíritu Santo siempre va a ser justo. Hablando de si eres patrón en tu empresa o un trabajador en su empresa, siempre va a ser alguien íntegro. Todas estas manifestaciones que les estoy diciendo son evidencia de la llanura del Espíritu Santo. Pagas mal y tú das bien, te hacen un mal, tú haces un bien. No hay pleitos, no hay contiendas, no hay chismes, no hay murmuraciones, hay contentamiento, hay paz, hay gozo. ¿Por qué? Porque eso se desprende de andar en el Espíritu Santo, como lo hemos estado viendo. Todo lo contrario, pleitos, contiendas, iras, divisiones, orgullo, soberbia, egoísmo, imparcialidad. Todo eso es todo lo contrario, hermano. Eso es andar en la carne. No estamos caminando en el Espíritu Santo. Vamos a ver Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, por favor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está un ejemplo en la Biblia. Habite realmente en vosotros la palabra de Cristo, dice. ¿Y cuándo es que esto ocurre, hermanos? Pues la misma cosa que acontece cuando se está lleno del Espíritu Santo. ¿Me leyó hasta el 23? No. A ver si pueden seguir, por favorcito, hasta el 23, por favor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene
en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Fíjense, ahí están los ejemplos que les di. Sí, terminó el 23, ¿no? Ajá, sí, sí. Señor, y no para los hombres. Fíjense, nuevamente estamos recordando temas que vimos ya hace tiempo atrás. Y vimos las pruebas que aquí que les mencioné. Estar lleno del Espíritu Santo, entonces, es exactamente la misma cosa que permitir que la palabra de Cristo habite ricamente en tu vida. O sea, que te controla. No basta que la sepas superficialmente, unas partecitas nada más y conformarte con eso, sino que realmente la profundices para que te llenes de sus verdades y entonces puedas aplicar correctamente esas verdades. Entonces vamos a dar un paso más y hacer otra comparación. Ser lleno del Espíritu Santo también es estar conscientes de Cristo. Es casi la misma cosa que estar profunda y ricamente envuelto en todo que Jesús es, en todo lo que Jesús es y en aquello que se habla de Él. La Biblia lo dice. La verdad enseñada por Jesús y la verdad acerca de Él deben gobernar cada acto de tu vida, cada palabra, cada deseo interior, cada motivo, aunque esté escondido, cada deseo de tu corazón. Y obviamente para eso tienes que conocer todo lo que Jesús enseñó y todo lo que Él dijo. No nada más en los 4 evangelios, sino aparte de todo el Nuevo Testamento y lo que Dios mencionó en el Antiguo Testamento, porque todo se complementa. Mientras se estudia la palabra de Dios, mientras habita en la palabra de Dios, porque estamos hablando de que mora, de que encuentra una casa en nosotros y se siente como en casa la palabra de Dios, es lo que quiere decir morar o habitar. Y mientras ella realmente se acomoda en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, entonces nosotros nos vamos a centralizar en Cristo y nos vamos a ser conscientes de Cristo todo el tiempo. Eso es exactamente estar llenos del Espíritu Santo, dicho de otra forma. También significa vivir cada momento como estando en la presencia de Jesucristo. Y se puede levantar de mañana, tú te puedes levantar en la mañana y decir: buenos días, Señor, es tu día. Y quiero que el Señor continúe mostrando lo que va a acontecer a mi alrededor. Y empiezas por saludarlo, por alabarlo, por adorarle a Él. Es práctico eso también. Cuando Satanás aparezca a través de una tentación que se te ponga enfrente, o tu concupiscencia quiera reaccionar tu carne ante una adversidad o un insulto o algo que no te pareció, si andas así, puedes decir: Cristo, sé que el Señor está en mí, líbrame de esto, líbrame, Señor, no permitas que yo peque contra ti, porque estás consciente de su presencia todo el tiempo, lo cual también significa orar sin cesar. Muchas veces estamos siendo tentados y tenemos que pelear con su fuerza, con Él. Y esto es bien práctico cuando se llega en la hora de tomar decisiones en cada día a lo largo de toda tu vida. Lo triste es que a veces tomamos decisiones sin siquiera consultarlo con Dios. No oramos a Dios, ni como matrimonio, ni como familia, ni individualmente. Y siempre tenemos que ir al trono de la gracia
Si es en conjunto porque nos compete al matrimonio, a la familia, pues todos vamos a orar. Si nada más es algo individual, pues yo voy a orar a Dios para que Él me guíe para tomar la decisión correcta, pero a veces no hacemos eso. Estamos tan afanados en otras cosas, en hacer y aquello, y a Dios no lo tomamos en cuenta a lo largo de nuestro día, más que el domingo cuando vamos a la iglesia o el día que vamos a tomar un estudio que sabemos que vamos a tomarlo, ¿no? A veces es válido decir, Señor, no sé para dónde ir, no sé qué hacer. Tengo 2 elecciones, tengo 3 elecciones, tengo 2 caminos, pero no tengo idea ni por dónde irme, ¿qué hago? Y estamos actuando nuestras fuerzas. Y por eso luego nos pasa lo que nos pasa. Y pedirle que nos muestre lo correcto. Si tú estuvieras realmente consciente de Cristo en tu vida todos los días como lo estamos viendo, Él va a entrar y va a escoger por ti y por mí durante todo el día. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? Aún de las cosas más significantes que podríamos hacer. Vemos por lo tanto que la plenitud del Espíritu Santo es vivir de forma consciente de Cristo. Él es real. Mora en el Espíritu Santo en nosotros. Nos tiene que controlar por su palabra. Pero también Él está con nosotros, está viéndonos todo el tiempo. Y está presente todo el tiempo. Aquí la pregunta sería si ya aprendiste a hacer eso. A vivir de forma consciente de Cristo. Tú puedes pensar habitualmente en Jesús, habitualmente, y puedes reconocer su presencia en tu vida, ¿o no? No sé. Eso, hermanos, es estar realmente lleno del Espíritu Santo también. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjese lo que está diciendo ahí Pablo, es que si contemplamos al Señor Jesucristo y somos con Él, el Espíritu nos hará en su gloriosa imagen, cada vez vamos a parecernos más a Él. Ese es lo más importante del crecimiento espiritual. Y solo puede ocurrir cuando estamos totalmente absorbidos, controlados por la palabra de Dios, por Él. No puede ser de otra manera. Y entonces va a haber algunos resultados. Ya hemos visto el contraste relacionado con la plenitud del Espíritu Santo. Hemos visto también el mandato o la orden de llenarse del Espíritu Santo, porque es una orden. Y las consecuencias de la plenitud del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Hay naturalmente muchas, pero vamos a resaltar solo 2 encontradas en el contexto de nuestro estudio que estamos viendo aquí. Ya se acuerdan que les dije que la primera es que vamos a cantar. Allí en Efesios 5:19 vamos a verlo. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjese qué tan importante es esto, porque aquí dice canten y alaben al Señor con el corazón. Con el corazón. ¿Qué significa eso? No tiene importancia si tienes buena voz o no tienes buena voz. Eso es lo de menos. A Dios lo que le interesa es el corazón. Y eso ya lo hemos visto en otros estudios. Es lo más importante en Él. La actitud de tu corazón. Y cualquiera que ande en el Espíritu va a querer cantar. Aunque se oiga mal. No le va a importar que de lado es que me va a ver que come bien desafinado. Es lo de menos. Si la otra persona está juzgándolo por su voz, pues es problema de la otra persona, porque no anda en el Espíritu Santo. Porque alguien que anda en el Espíritu Santo no se fija en esas cosas. Estamos adorando a Dios. Entonces el hecho de cantar interiormente, porque también puede ser interiormente, podrá ser una gran bendición no solo para ti, sino para todos nosotros. No sé si tú sepas lo que es tener una canción en el corazón. Muchas de las veces
Y tristemente lo digo, hay personas que solo se quedan sentadas en la iglesia murmurando a los demás en su mente. Y cuando se levantan para alabar a Dios, cuando nos levantamos, no cantamos, estamos pensando en otras cosas. Y pocas veces ni siquiera se intenta cantar, porque no, parece que está todo. Y a veces nosotros llegamos a pensar que somos nosotros, en el caso del grupo de alabanza, ¿no? Es que nosotros además que no estamos haciendo bien, porque sí, bueno, tiene que ver en el aspecto de que tú tienes que estar ahí sirviendo, andando en el Espíritu Santo, porque el corazón es lo que importa para que puedas ministrar a la iglesia. Pero también tiene que ver la responsabilidad de cada congregante. ¿Cómo anda? Si anda caminando en el Espíritu o no. Si tú estuvieras lleno del Espíritu Santo, tú vas a cantar. Aquí lo hemos leído, la Biblia lo dice. ¿Cómo podría ser de otra forma si usted tiene la alegría y la exaltación del Espíritu Santo? Pues vas a querer cantar. Como cristianos llenos del Espíritu Santo tenemos que cantar. ¿Y a quién cantamos? Nuestro versículo que leímos dice, entre vosotros. Una palabra clave ahí. O sea que está hablando de la iglesia. Cantamos los unos a los otros. A veces el coro canta para todos nosotros y muchas veces todos nosotros cantamos, ¿no? A veces alguien se levanta y canta como testimonio. Todos cantamos en razón del gozo que nos ha producido el andar en la plenitud del Espíritu Santo. Y mientras lo hacemos, debemos estar alertas en cuanto al peligro latente de cantar artificialmente. Porque podemos cantar artificialmente nada más. El corazón en una entonación y mi voz en otra entonación. Y los instrumentos en otra entonación. Y a veces puede cuadrar tu voz con los instrumentos, pero tu corazón no está cuadrando con lo que tú estás haciendo. Y eso también lo hemos visto. Y ese es un problema tremendo. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y a veces entonces tenemos que cantar con un corazón agradecido, con un corazón que ama la palabra, que ama a Dios, que está llena de la plenitud del Espíritu. Y tener mucho cuidado de no estar cantando nada más artificialmente. Actuar como un presentador centralizado en sí mismo, porque pues tu motivo es que te vean a ti, que te escuchen a ti. Por muy gratificante que sea, es carnal eso. Y lo estás haciendo por eso. Entonces es pecaminoso, es pecado eso que estás haciendo. Porque no lo estás haciendo por la alegría de una vida plena en el Espíritu Santo. Son diferentes perspectivas, muy diferentes, hermanos. Y siempre quiero ser muy reiterativo en esto, porque eso nos compete especialmente a nosotros. Un andar en el Espíritu que no exprese la vida repleta del Espíritu Santo. Porque lo primero es el andar en el corazón. Y eso se va a ver en el momento en que cantas, no al revés. Que por fuera se vea la apariencia, se vea muy bonito todo, y tu corazón, como decía Jesús a los escribas y fariseos, lleno de podredumbre, orgullo, soberbia, egoísmo, pleitos, contiendas, chismes, aquí adentro en tu corazón. Eso es pecaminoso. Y eso proviene de un deseo egoísta de gloria personal. No sirve para nada. Además de cantar unos con los otros, cantamos para el Señor, dice el texto ahí. ¿Tú sabías que Dios ama nuestro canto cuando realmente expresa la alegría del Espíritu Santo, hermanos? Es cuando Dios lo ama. Y se siente agradecido y se siente contento. Cuando realmente está expresado por la alegría del Espíritu. El andar en el Espíritu. Entonces la música. Todos nos damos cuenta que la música es la lengua de las emociones. Como es maravilloso poder expresar el más íntimo de nuestro ser directamente al Señor.
si esta no fuera la verdadera expresión de un corazón sincero, sostenida por una vida recta, no agrada a Dios. Vamos a ver Amos 5, 23, 24. Amos 5, 23, 24. Amos 5. Quítate de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo ahí? O sea, no, quítame tus instrumentos, tu voz. Humanamente hablando se oye en una orquesta bien bonita ahí abajo, pero yo escucho puro ruido. No me sirve, siento náuseas, no quiero escucharte, cállate. Es lo que nos diría el Señor cuando no andamos haciéndolo en la actitud como lo estamos viendo aquí. Eso no puede agradar a Dios. Nunca la va a poder agradar a Dios. Y escuchen, esto no depende de si te están saliendo las cosas bien, si te están tratando bien, si está saliendo todo como tú quieras, porque entonces, ay, gloria a Dios y alabando, y cuando las cosas van mal, entonces ya no lo quieres hacer, andas deprimido. Eso no estás haciendo las cosas bien, porque este andar en el Espíritu Santo está por encima aún de las circunstancias, de las cosas que te acontecen cada día en tu vida. ¿Qué debemos cantar? Conforme a nuestro versículo, cantamos salmos cánticos quitados directamente ¿de dónde? De la Escritura. Y también cantamos himnos de la especie cantada por los discípulos en el cenáculo, ahí la noche antes del sufrimiento y muerte de nuestro Señor. Y finalmente, cánticos espirituales, expresiones emocionales, profundas y personales de nuestro testimonio. Todo en eso se reflejan nuestros cantos, ¿no? La frase, alguna vez ustedes la han oído que dice, entonando y adorando de corazón. Así dice una frase, entonando y adorando de corazón. Esa es traducida de la palabra griega que significa tocar la lira. Entonando y adorando de corazón. Tocar la lira. Evidentemente podemos también expresar nuestro gozo con instrumentos musicales, sea con instrumentos o con nuestras voces. Sin embargo, la razón de nuestra expresión musical no deben ser los instrumentos, ni tu voz, el afinado o no afinado de tu voz, sino debe ser el gozo rebosante de que andas en el Espíritu Santo y que te está llenando tu vida. Esa debe de ser la razón principal. Luego dice que con acción de gracia lo tenemos que hacer. O sea que además de cantar, hay otras consecuencias de la plenitud del Espíritu Santo. Efesios 5:20. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está otro resultado. Dando gracias, ¿por qué dice ahí? Por todo. No nada más cuando el resultado salió a favor mío, el diagnóstico, cualquier cosa, etcétera. Sino damos gracias por todo a nuestro Dios. El creyente consciente y que está lleno del Espíritu da gracias por todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque es fácil pedir y quejarse. Porque a veces no salen las cosas como tú pensabas o tú querías. Pero muchas veces nuestras acciones de gracias son cortas y son muy raras. O a veces son como robóticas. Como que pues para que me vean que sí doy gracias, para verme muy espiritual. Pero son falsas, ni siquiera son reales. Pero si este fuera el caso, no es culpa de que el Espíritu singularmente alegre, porque Él siempre está alegre y lleno de alabanza ante los cristianos, no es culpa del Espíritu Santo, es de nosotros. O sea, para Pablo, por ejemplo, él podía decir que la gratitud era más una cuestión de principio. Fíjense, la gratitud es algo más que una cuestión de principio que de una emoción.
Y a veces nosotros estamos completamente mal, porque pensamos que la gratitud depende de nuestras emociones, de cómo me sienta. Entonces, tampoco es un deber que estoy obligado a hacerlo. No es un éxtasis. Si recordamos, donde quiera que Pablo iba, aparecía en aquello que uno de los profetas elocuentes llamó vestidos de alabanza. Hay personas que, si alguna ocasión se visten de gratitud, lo hacen como quien usa una camisa verde amarilla la semana de la patria o de un presente al Día de las Madres, ¿no? Y se ponen su camiseta y pues como que se muestran que andan alegres por el día, dependiendo, ¿no? Pero Pablo no lo hacía así. Él se revestía de alabanza y gratitud todo el tiempo, como un hombre que se viste diariamente de su ropa. Se vestía diariamente del Espíritu Santo, de la palabra que lo controlaba. Todo el tiempo andaba vestido así. ¿Es una gran diferencia? A que nada más sea en la ocasión, que lo amerita, ¿no? La alabanza era tejida en su propia vida de Pablo. Así era tejida la alabanza. Él deseaba que fuera así con todos sus hermanos en Cristo, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Tan fuerte era su insistencia en eso, de Pablo, que él enfatizó a los creyentes de la iglesia de Colosas, Colosenses 3:15, que ya, no sé si ya lo vimos ese. No, creo que no. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne entre los corazones. Ahí la frase que me interesa que veamos es, y sed agradecidos. En la historia de los 10 leprosos vamos a ver Lucas 17, 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Ya casi estamos por finalizar. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense, ahí vemos que solamente uno se volvió para agradecerle. Y tristemente la gratitud aún hoy es descuidada en un porcentaje de 9-1, una mayoría extraordinaria. En el sentido que lo estamos viendo, ¿no? Acciones de gracia no son un acto, no son un acto, sino deben de ser una actitud de corazón. Ustedes pueden ver la diferencia clarísima aquí. Bueno, no tan clara, pero no es algo externo, es una actitud de corazón. Y que no depende de lo externo, sino depende de lo que Dios ya hizo por ti y por mí. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. No, ya me lo leyeron ese. Entonces ahora vamos a ver. Bueno, ahorita espérenme. Entonces fíjense, ya estamos terminando casi. La gratitud llena el alma con el sol de Dios, por decirlo de esa manera, mientras que la ingratitud cierra las ventanas del alma. No permite que brille la luz de Dios, transformando la vida en una neblina. Por eso sientes como que andas ahí, como que neblina. Para el creyente toda circunstancia debería ser causa de alabanza. Toda circunstancia debería ser causa de alabanza.
Benjamin Franklin, estadista norteamericano, dijo una vez, y cito, dice: en tiempo de gran depresión, entre los primeros colonizadores de Nueva Inglaterra, fue propuesto en una asamblea que se proclamara un gran ayuno. Un viejo hacendado se levantó, enumeró las bendiciones y propuso que en vez de elevar a los cielos con quejas, declararan acciones de gracias. Eso es lo que dijo Benjamin Franklin. Debemos aprender una gran lección con esto que acabo de leer de este hombre, porque para cada queja que tuviéramos, hay una multitud de cosas por las cuales podemos dar gracias. Si lo vemos en esa perspectiva, para cada queja que tengas, hay muchísimas más, infinitamente mejor, espiritualmente, y cosas eternas por las que hay que dar gracias. Sean cual sean nuestras pérdidas, que pudieran ser, aquí sobre la tierra obviamente, sabemos que como creyentes recibiremos un día nuestra herencia divina. ¿Qué es lo que importa? Somos peregrinos en esta tierra, vamos a nuestra casa, andamos buscando tesoros en el reino de los cielos, no en la de la tierra. Lo que tú tengas aquí o no tengas, eso no va a durar, eso va a desaparecer. Si Dios quiere te lo dará, y si Dios quiere no te va a dar nada. Y entonces eso no debe de afectar tu gozo, tu alabanza, tu alegría. Nosotros tenemos la herencia divina y eterna en la gloria, y por eso debemos ser agradecidos siempre. Pero tristemente a veces esa no es nuestra perspectiva, porque no andamos caminando en el Espíritu Santo, y nuestras prioridades son acá abajo, son terrenales. Y en vez de hacer tesoros en el reino de los cielos o buscar primero las cosas de arriba, andamos aferrados y afanados en las cosas de abajo. Si es así, no esperes tener el gozo, tener el contentamiento, tener la paz que Jesucristo promete. Por último, Juan 16:20. Juan 16:20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Porque no estamos hablando de que seas una persona que no sienta nada. No estoy hablando de eso, porque podemos malinterpretarlo y decir, entonces está malo que yo me entristezca o que yo a veces me preocupe. Entiéndanme, no estoy hablando de eso. Pablo sentía todo lo que le pasaba y lloraba y le dolían muchas cosas. Pero su gozo y su confianza en Dios estaba por encima de eso. Y en eso se basaba. Por eso es que él decía, somos perseguidos, pero no angustiados. Andamos siempre en peligros, pero no desesperados. Lo estoy parafraseando lo que él decía. ¿Y él por qué? Porque él siempre estaba encima de todas esas cosas, las situaciones que él le pasaba. Si tú andas en el Espíritu Santo, a veces vas a sufrir tristezas, a veces puedes estar en preocupaciones, pero que no sea tu estilo de vida, que no te quedes ahí, porque entonces eso te llevaría a que te des cuenta que tus prioridades son terrenales, no son las celestiales. Aquí el uso de la ilustración también de una mujer que está para dar a la luz un hijo. Podemos ver esa otra ilustración. ¿Tú qué sientes? Bueno, los que van a ser mamás en algún momento, especialmente las que ya fueron, el dolor es agonizante cuando sientes los dolores de parto y se van incrementando. Pero ¿qué pasa cuando el niño nace? Se te olvida todo, tu dolor. Y entonces tu alegría es inigualable. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Bueno, para nosotros, aquí estamos en un mundo caído, donde va a haber sufrimiento porque el pecado está con nosotros y a veces nos afecta al de otros, y eso nos va a hacer llorar, a veces nos va a sentir mal. Pero si nuestra esperanza y nuestra mente y nuestro corazón están puestos en el lugar correcto, que estamos viendo todos los acontecimientos que nos pueden causar tristeza aquí, se convertirán en gozo. Y entonces podemos agradecer a Dios y regocijarnos anticipadamente. ¿Por qué? Porque todo lo tiene bajo control. El Espíritu producirá esa alabanza. Y ahí, como el profeta Habacuc, tal vez tú no comprendas las razones, pero a veces, aunque no entendamos por qué nos están sucediendo las cosas,
El mandato aquí es que tenemos que adorar al Señor. Y tenemos que siempre buscar las cosas de arriba. Y siempre tenemos que buscar la palabra para llenarnos de ella. Y para aplicarla correctamente. Desde el más joven hasta el más viejo. ¿Por qué? Porque eso al primero que va a beneficiar es a ti joven, a ti mujer, a ti hombre. Es al primero que va a beneficiar si realmente quieres vivir y quieres experimentar el fruto del Espíritu a todo lo que da. Si no, pues simplemente no lo hacemos y seguimos viviendo como siempre y las consecuencias todo cae por su propio peso y por mucho que andamos pidiendo que oren por mí, por esto y que yo y esto, no funciona de esa manera, eso no es mágico. Tenemos responsabilidad, tenemos compromiso con Dios, con su palabra, para poder alcanzar esto. Aquí vamos a terminar, el siguiente vamos a ver cosas por las cuales debemos ser agradecidos. Para dar un poquito más de ejemplos, cosas por las que debemos ser agradecidos. Y vamos a seguir hablando un poquito de la gratitud. Y bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos recuerdas cuál debe ser nuestra prioridad, cuál debe ser el mayor tiempo que invertamos en nuestra vida. Sabemos que tenemos que trabajar, tenemos muchas actividades en el hogar, no sé, cosas que hemos planeado, a veces consultándote, a otras veces sin haberte consultado. Y entonces caemos en afanes, caemos en preocupaciones, porque nuestro corazón y nuestra mente están más en la tierra que donde deberían de estar. Y por eso te pedimos que nos perdones y que nos des ese discernimiento para poder, como lo hemos visto, discernir claramente cuando realmente estamos caminando al revés, cuando estamos haciendo las cosas mal. Que nosotros como cónyuges, como hijos, como padres, en familia, que nos estemos cuidando la santidad unos con otros, para que cuando veamos que alguno anda ya errando el camino, anda desviándose de esto que estamos aprendiendo, que nos podamos exhortar unos a otros también como hermanos y recibir esa exhortación con humildad y con amor, sabiendo que esa es la mejor y la más grande prueba de amor en nuestra familia, tanto física como en la espiritual. Que siempre tomemos en cuenta eso, que porque nos amamos, nos exhortamos con amor, con humildad y nos recordamos la palabra unos a otros. Luego nos damos cuenta cuando se prende el foco rojo, porque nuestra actitud cambia, nuestra manera de pensar cambia. Empezamos a hablar de las personas, empezamos a hablar de nuestras incomodidades, nos quejamos indirectamente contigo al hacer esas cosas. No permitas que caigamos más en esos pecados, y las veces que lo hemos hecho te pedimos que nos perdones y que podamos ser un grupo de alabanza que te glorifique realmente a ti, y no solamente como grupo, sino individualmente unos con otros, porque eso beneficia a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro hogar, a la iglesia y al mundo que nos rodea. Que tú seas visto, que prediquemos el evangelio andando así. Ponemos en tus manos esto, en Cristo Jesús oramos. Amén.